Bienvenidos a este taller de tecnología de la nube, patrocinado por Atlantis University y orientado a estudiantes de tecnología o profesionales de tecnología que quieren involucrarse en la tecnología de la nube. Hoy vamos a estar hablando de los diferentes servicios que compañías en la nube ofrecen. Específicamente estamos hablando hoy de Microsoft Azure y de los 4 servicios que ofrecen en la nube. Hay 4 servicios básicos que se ofrecen por compañías de tecnología de la nube. El primero es infraestructura como servicio, tenemos plataforma como servicio, sin servidor y software como servicio o aplicaciones como servicio. Cuando estamos empezando un negocio nuevo o por ejemplo estamos desarrollando una aplicación que necesitamos probar o queremos ampliar un departamento y queremos hacer a las pruebas iniciales, necesitamos invertir en infraestructura. Tenemos que comprar servidores, máquinas, discos, equipo de redes, por ejemplo, routers y switches. En infraestructura como servicio, Azure nos ofrece eso que es ya existente, que es virtualización. Es ahí, a ese nivel, donde vamos a encontrar lo que son máquinas virtuales, servidores virtuales, almacenamiento, redes virtuales, firewalls y seguridad. Toda esta infraestructura virtual, por ejemplo, tiene que estar ubicada en algún lugar donde está el hardware que nos va a ofrecer ese servicio. Y eso usualmente está en centros de datos. Azure está en 140 países, en más de 60 regiones. Cada región está ubicada en pares. Es decir, que por cada región geográfica existe un par de regiones para que exista redundancia entre ambas. Cada una de estas regiones tiene múltiples centros de datos y esos centros de datos están separados geográficamente en caso de desastres naturales, por ejemplo. Los centros de datos están utilizando actualmente lo que se conoce como computación abierta. Es un proyecto de computación abierta que su objetivo es abrir la tecnología para que todos puedan desarrollar hardware para esta tecnología. Por ejemplo, hay 2 proyectos actuales en los que está trabajando Microsoft, Denali y Cerberus. Denali está orientado a discos de estado sólido y Cerberus está dedicado a seguridad a nivel de hardware. Miremos, por ejemplo, las ventajas de utilizar infraestructura como servicio. En infraestructura como servicio no vamos a hacer inversión inicial de capital. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que gastar ese dinero en hardware, en equipo, en servidores, en máquinas, en switches. Infraestructura como servicio nos ahorra eso. Vamos a mejorar la continuidad del negocio. Miremos el caso de la pandemia que acaba de ocurrir. Muchas empresas tuvieron que cerrar. Y al cerrar, la continuidad de su negocio se vio fragmentada porque no estaban preparados para ese cambio. Con infraestructura como servicio, esa continuidad sigue existente, puesto que aunque tengamos que cerrar las instalaciones, podemos conectarnos a nuestra infraestructura remotamente, por ejemplo. Podemos innovar rápidamente, no nos tenemos que preocupar de si el servidor está funcionando, si las máquinas están funcionando, entonces podemos dedicar nuestro tiempo a lo que es nuestro negocio principal, nuestro objetivo principal, el producto que estamos desarrollando, por ejemplo. Aumentamos estabilidad y compatibilidad entre sistemas, ya sea que en instalaciones con lo que está en la nube, y seguridad. Microsoft invierte billones de dólares en seguridad, en infraestructura de seguridad, en personal de seguridad y en investigación. ¿En qué escenarios vamos a utilizar infraestructura como servicio? Prueba y desarrollo, por ejemplo. Si nuestro negocio principal es desarrollar aplicaciones, vamos a utilizar prueba y desarrollo, vamos a tener una infraestructura
virtual para hacer nuestras pruebas y poder desarrollar sobre esa infraestructura virtual y no tener que gastar en máquinas para probar estas aplicaciones. Para alojar sitios web, para almacenamiento, nuestros backups y nuestra recuperación de información, lo tenemos en la nube, lo tenemos en Azure, por ejemplo, lo podemos accesar en cualquier momento. Aplicaciones web, prueba y desarrollo. Si nuestro negocio es desarrollar aplicaciones, podemos utilizar esa infraestructura fácilmente, no nos tenemos que preocupar de eso. En computación de alto rendimiento, por ejemplo, puesto que podemos pagar solo por lo que consumamos, podemos configurar máquinas virtuales con bastante capacidad de rendimiento, con bastante hardware, múltiples CPUs, hacerlo nuestro proyecto en esas aplicaciones, en esas computadoras virtuales o servidores virtuales y desconectarlas cuando ya no la utilizamos. Y finalmente el análisis de Big Data, que es lo último que existe hoy, debido a toda la información que se genera, su velocidad, la cantidad, etc. Y para eso la infraestructura como servicio es una gran opción para hacer este tipo de análisis. Para un ejemplo de infraestructura como servicio, voy a ir a mi portal de Azure. Voy a ir a mi grupo de recursos. Mis recursos los puedo agrupar por grupos y es así como funciona Azure, en lo cual usted puede tener uno o varios grupos de recursos. En este caso yo voy a crear un nuevo grupo de recursos y lo voy a llamar Lab 1. Lo voy a poner en la región más cercana a mí. Lo podría poner en otra región, eso depende de lo que está haciendo. En este caso yo quiero ubicarlo mientras más cerca de mí está mejor. Voy a continuar, voy a poner las etiquetas de control. Las etiquetas de control son pares de nombre y valor que sirve para control de los recursos, ya sea para administración o ya sea para cuestión de finanzas, de pagos, del consumo de lo que estamos haciendo en Azure. Yo voy a seleccionar mi nombre LIBOR y el valor le voy a poner Lab 1. Y voy a crear este nuevo grupo de recursos que se llama Lab 1. Ya tengo mi nuevo grupo de recursos, ya puedo empezar a crear mis recursos. En este caso, mi primer recurso es un recurso de infraestructura como servicio. Y si lo que voy a crear es una infraestructura nueva, por ejemplo, para un departamento nuevo de mis instalaciones, lo que quiero crear primeramente es una red virtual. Voy a redes virtuales, voy a seleccionar mi grupo de recursos y le voy a poner VNet Lab 1, por ejemplo. La voy a ubicar en la misma región que mi recurso anterior para cuestiones de control. Lo próximo es que tengo que asignarle un direccionamiento lógico de IPs. En este caso, por defecto, él me está asignando el 10.1.0.0 con 16 bits encendidos en la máscara de su red. Y yo voy a dejarlo de tal forma, ¿sí? Y me está creando una subnet que se llama 10.1.0.0 y que él está llamando default. Yo podría crear más subnets. Por ejemplo, yo voy a eliminar el default. Voy a cambiar el default y le voy a decir que va a estar en el 10.1.0. Pongámosle 1.0/24. Y voy a agregar otro subnet, por ejemplo, y le voy a decir administración. Y lo puedo poner en otra subnet. Por supuesto, estas son subredes de la dirección lógica 10.1.0.0. Yo le voy a decir es 10.1.2.0 con 24 bits encendidos en la máscara de subred, que significa 254 IPs en esa subred. La voy a agregar. Y por supuesto yo podría agregar más subredes. En este caso lo voy a dejar así. Voy a ir al próximo paso, que es seguridad. No voy a habilitar el firewall en este momento. Mi próximo paso sería mis etiquetas de control. Habíamos dicho LIBOR, Lab 1.
y voy a crear este primer recurso de infraestructura como servicio, que es una red virtual. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora en la red virtual? Si ya tengo mi red virtual, ya puedo agregarle máquinas virtuales, ¿correcto? Entonces, voy de regreso a mi grupo de recursos, a mi Lab 1. Voy a refrescar porque creo que no he refrescado. Ya está creada mi subnet, mi virtual network, mi red virtual que yo le llamé VNet Lab 1, que tiene un direccionamiento lógico de 10.1.0.0 y tiene dos subnets, una que se llamaba default y una que se llama administración. ¿Qué más puedo hacer ahora que tenga que ver con infraestructura de servicio? Ya tengo una red virtual. Esa red virtual, veamos el diagrama. Esta es mi red virtual, que tiene dos subnets. Ya está creada mi red virtual, mi primera recurso de infraestructura como servicio. Ahora voy a agregar a esta red virtual, puedo agregarle algo más. Ahora, ¿qué es lo que necesito agregarle? Máquinas virtuales. Por ejemplo, voy a crear una máquina virtual. La voy a poner en mi grupo de recursos Lab 1 y le voy a llamar VM1 Lab 1. En la misma región de mi recurso anterior, no, le voy a decir que no quiero redundancia en la infraestructura. Voy a utilizar Windows 10 Pro, ¿sí? Y recordemos que esta es infraestructura como servicio. La imagen, el sistema operativo, estaríamos hablando de plataforma como servicio, pero primero hay que crear la infraestructura y en ese caso este es el proceso de crear la máquina virtual que nos va a proveer esa infraestructura virtual. Voy a seleccionar el tamaño de la máquina que quiero. ¿Sí? Hay diferentes precios, diferentes tamaños. Voy a crearle un usuario y un password. Voy a dejar el usuario Azure User, password. Voy a confirmar mi password. Le voy a decir que no quiero ningún puerto que esté abierto al público. Y yo podría utilizar mi misma licencia de Windows 10 para aplicarla a esta máquina virtual. Lo próximo son discos. ¿Sí? Yo puedo aquí agregar más infraestructura. Más infraestructura en este caso sería un disco extra, por ejemplo. Vamos a agregar un standard hard drive. ¿Sí? Vamos a crear un nuevo disco. Un disco empty, vacío. No encripción, le vamos a decir OK. Podemos cambiar el tamaño del disco. Yo lo voy a dejar en el tamaño de efecto por el momento. El próximo paso, ya creé la máquina virtual. Estoy en el proceso de crear la máquina virtual que viene con un disco duro por defecto. Ahora le estoy agregando un disco duro más. Le estoy agregando más infraestructura a esta configuración. El próximo paso es la configuración de redes. Le voy a decir que está en mi red virtual VNet 1. Perdón, lo quiero poner en mi red virtual de Lab 1. Y lo voy a poner ya sea en la subnet de administración o en la subnet de default. Yo lo voy a poner en la subnet de administración. Le voy a decir que no quiero un IP público.
¿sí? Usualmente yo no quiero conectarme a mis recursos en la nube utilizando puertos como RDP, por ejemplo, que es el de acceso remoto. No quiero utilizar IP públicos porque eso es inseguro. Hay otras formas de conectarse que son más seguras. Eso lo podemos dejar para otra sesión en la que podríamos hablar específicamente acerca de ese tópico. Voy a dejar todos los demás selecciones por defecto y la voy a crear. Y ya está lista nuestra máquina virtual. Vamos a nuestro recurso. Y esta es la información. Fue asignado un IP privado 10.1.2.4 de acuerdo a la configuración que yo le hice. Pero ¿qué más tenemos en esta máquina virtual? Yo voy a ir a mi grupo de recursos de nuevo. Voy a mi grupo de recursos Lab 1. Y puedo ver que tengo mi recurso, mi infraestructura como servicio. Mi infraestructura, tengo una red virtual y tengo una máquina virtual. Pero aparte de la máquina virtual, fue creado una interfase de red virtual y 2 discos virtuales. Ya esto es lo que conocemos como infraestructura como servicio. Yo puedo ver que todo lo que tengo aquí es lo que yo necesito para empezar a poder trabajar con mi plataforma como servicio. Por supuesto, a mi máquina virtual yo le asigné que iba a tener el sistema operativo Windows, y eso ya es parte de asignarle una plataforma a esa virtualización de la máquina. Pero también podemos ver que no solo es la máquina la virtualizada, también tenemos una red virtual, una interfase de red virtual y discos virtuales. Toda vez ya tenemos nuestra infraestructura establecida, ya podemos proceder a lo que es la plataforma que va a estar sobre esa infraestructura. Y por eso es que el diagrama está diseñado de tal forma para demostración de que la infraestructura, a esa infraestructura se le tiene que aplicar una plataforma. Cuando creamos una máquina virtual, por ejemplo, después de crear la máquina virtual, después del proceso de virtualizar la máquina, tenemos que aplicarle una plataforma, un sistema operativo, ya sea Windows, ya sea Linux. En ese aspecto, a eso se refiere plataforma como servicio. Cuando ya tenemos la infraestructura establecida, a esa infraestructura tenemos que aplicarle una plataforma. Sistemas operativos, herramientas de desarrollo, bases de datos, análisis de datos, administración de nuestras bases de datos, por ejemplo. Plataforma como servicio, eso es lo que nos ofrece. Poder aplicar esa plataforma que necesitamos para continuar para nuestro flujo de trabajo sobre la infraestructura de la cual no tenemos que preocuparnos, ¿sí? El ejemplo es de plataforma como servicio, es tener nuestra base de datos, no preocuparnos en qué servidor va a estar instalado. Tener, por ejemplo, análisis de datos utilizando Power BI. Estamos analizando los datos que tenemos en las bases de datos que está instalado en la infraestructura de la cual no sabemos nada. Aparte de lo que es plataforma como servicio, existe lo que se conoce como sin servidor, un servicio como sin servidor, que es más orientado a lo que es desarrollo de aplicaciones, específicamente en funciones. Y ambos están al mismo nivel, pero existen diferencias sutiles entre ambos. Y una de esas diferencias es que en el servicio sin servidor, solo lo que más se utiliza son funciones. Son funciones que van a correr únicamente cuando las necesitamos. Cuando nuestra aplicación llama a la función, esa función en ese servicio sin servidor se enciende, hace su trabajo y se apaga y deja de cobrarnos por el servicio, por ejemplo. La diferencia con plataforma como servicio es que en algún momento nuestra base de datos está utilizando un ciclo de CPU y esa información y ese proceso tiene un costo.
Miremos las ventajas, por ejemplo, de plataforma como servicio, y está orientado mucho a lo que es desarrollo de sistemas. Vamos a reducir el tiempo en codificar, vamos a agregar capacidades de desarrollo, por ejemplo. Tenemos más tiempo para orientarnos a nuestro objetivo principal, a nuestra aplicación, y no preocuparnos de la infraestructura. De hecho, vamos a innovar rápidamente debido a eso. Y plataformas Unix, Linux, Windows, vamos a poder utilizar herramientas sofisticadas, por ejemplo, acceso a aplicaciones que si no estuvieran siendo ofrecidas como servicio, tendríamos que comprar las licencias e instalarlo en nuestras instalaciones. El caso de Power BI, podemos analizar los datos en nuestra base de datos, pagar solo por lo que estamos consumiendo y nada más. Vamos a tener equipos de desarrollo de programas distribuidos geográficamente en diferentes lugares, ¿sí? Y el ciclo de la aplicación va a ser más eficiente debido a todo esto. ¿En qué escenarios? Lo que habíamos hablado, en un marco de desarrollo de sistemas, análisis de datos, por ejemplo, analizando esos datos en las bases de datos que está instalado sobre una infraestructura de la cual no sabemos nada. El flujo de trabajo, más control sobre nuestro flujo de información, nuestro flujo de trabajo. Nuestra concentración está en lo que es la aplicación, la plataforma, y no en lo que es la infraestructura o el hardware. En directorio, que lo que significa es credenciales cuando hacemos login, por ejemplo, seguridad, y calendario, que es programar ciertos procesos que sean recurrentes, por ejemplo. Miremos ahora un ejemplo de lo que sería plataforma como servicio. Voy a ir a mi portal. A mi grupo de recursos. A mi grupo de recursos Lab One que había creado anteriormente. Y recordemos que tenía infraestructura, tenía una máquina virtual, que tenía una tarjeta de red virtual, que tenía 2 discos virtuales, que tenía una red virtual. Ahora en este momento yo lo que voy a hacer es crear un nuevo recurso, pero va a ser de nivel de plataforma como servicio. Y como habíamos hablado anteriormente, bases de datos es un servicio que está al nivel de plataforma como servicio. Voy a crear una base de datos SQL. La voy a ubicar en mi grupo de recursos Lab One. Le voy a dar un nombre. Le voy a nombrar Lab One DB. No tengo un servidor en este momento. Yo no tengo esa infraestructura en ese momento para tener SQL, una base de datos. Por lo tanto, voy a crear un nuevo servidor. Le voy a llamar Lab One Server 1. Le tengo que dar las credenciales que voy a utilizar para administrarlo. Lo voy a ubicar en mi región. Si se dan cuenta, tengo un par para el este de Estados Unidos. Las regiones están en par. Este de Estados Unidos y este de Estados Unidos 2. Aquí puedo configurar mi base de datos. Tengo 2 opciones. En la opción provisionado es en plataforma como servicio. Azure me va a cobrar por hora de lo que los CPUs estén utilizando. Yo podría seleccionar también lo que es sin servidor, y en ese caso la forma en que Azure me va a cobrar es por segundo, basado en los cores que se utilicen cuando se esté accesando la base de datos. En este momento yo voy a usar provisionado. Pero se dan cuenta que, como lo habíamos visto en los diagramas anteriores, provisionado, plataforma como servicio y sin servidor están al mismo nivel. Hay una diferencia bien pequeña entre ambos, que es la forma en que van a utilizar los recursos por los que nos van a cobrar. En este caso yo voy a usar provisionado para cuestiones del ejemplo. Le voy a decir que solo quiero 10 GB. Y le voy a decir apply. Mi próxima opción es configurar
lo que tenga que ver con redes. Y me va a preguntar acerca del método de conectividad, no acceso, acceso público y acceso privado. Para cuestiones del ejemplo, yo le voy a poner que quiero un acceso público. Y voy a dejar lo demás como está. Tengo la opción de utilizar data existente, es decir, si tengo un backup, puedo restaurarlo dentro de mi base de datos que estoy creando. Lo que es collation. Si quiero utilizar seguridad avanzada, le voy a decir no en este momento. Mi próximo es mis etiquetas de control. Este es el costo aproximado que sería si lo que me costaría tener una base de datos al nivel de plataforma con el servicio en Azure. Lo voy a crear. Y ya está mi nuevo recurso creado. Voy a ir a mi grupo de recursos que era Lab 1. Voy a refrescar mi browser. Y aquí está mi base de datos que acabo de crear, que está ubicada dentro de un servidor que también Azure creó para mí. Yo no tuve que instalarle el sistema operativo a ese servidor, ni tuve que instalarle Microsoft SQL. En este momento mi base de datos ya está creada y ya puedo empezar a trabajar con ella dependiendo cuál es mi función, ya sea mi función de usuario, función de programador o función de administrador de base de datos. Por ejemplo, estas son la configuración que yo necesito para conectarme a la base de datos, y me la da en varias opciones para utilizar ADO.NET, para utilizar JDBC, ODBC, PHP, etc. ¿Sí? Miremos una visión general de mi base de datos. Si quiero cambiar su configuración, etcétera, para conectarme, la información que necesito para conectarme utilizando Microsoft Management Studio, por ejemplo, o para conectarme desde Excel, sí, o para conectarme desde alguna aplicación que yo estoy desarrollando. Y esto es un ejemplo de lo que es plataforma como servicio. ¿Cómo funciona conectarme a la base de datos? Es un tópico, es un tema para otra discusión, para otro día. Pero en este momento yo ya configuré lo que es plataforma como servicio, creando una base de datos que creó para mí la infraestructura sin yo tener que preocuparme de esa infraestructura. Él creó para mí el servidor, él le instaló a ese servidor virtual el sistema operativo y encima de eso él le instaló la aplicación de SQL, es decir que todo ya está creado para mí. Yo no tengo que preocuparme de la infraestructura, en dónde está instalado, cuánta memoria está utilizando, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que es plataforma como servicio. Y finalmente tenemos lo que llamamos software como servicio o aplicaciones como servicio. A ese nivel es donde vamos a encontrar aplicaciones que ya sea nosotros las estamos ofreciendo al público o el proveedor nos las está vendiendo a nosotros por su servicio, como Office 365, QuickBooks, ¿qué otro ejemplo? Salesforce, por ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas de tener software como servicio? Dentro de las ventajas está que tenemos acceso a aplicaciones sofisticadas y solo vamos a pagar por lo que consumimos. No tenemos que comprar licencias que tenemos que tener siempre, y aunque ya no las estemos utilizando, ya hicimos el gasto. Solo vamos a pagar lo que utilizamos, puesto que estamos aprovechándonos de lo que se llama economía de consumo. Vamos a movilizar nuestros trabajadores más fácilmente, van a poder trabajar desde diferentes ubicaciones geográficas, y debido a eso nos permite más flexibilidad. Los ejemplos, como había mencionado, email, por ejemplo, Gmail, Outlook, colaboración, programas de colaboración como los que ofrece Microsoft, como programas de financieros como ERP, como Dynamics de Microsoft es un ejemplo.
Y esto concluye nuestro pequeño webinar acerca de lo que es tecnología de la nube. ¿Qué es lo que podemos hacer después de esto? Ya que tenemos ese conocimiento básico de los fundamentos de la nube, de los fundamentos de lo que es Azure, de sus servicios principales que Azure nos ofrece, ya sea infraestructura como servicio, plataforma como servicio o lo que sea aplicaciones como servicio. Si ya conocemos acerca de la seguridad, la privacidad, el cumplimiento y confianza de parte de Microsoft, los precios, qué es lo que vamos a gastar por lo que consumimos, los acuerdos de nivel de servicio y el ciclo de vida. Con ese conocimiento nosotros podemos tomar decisiones acerca de nuestra trayectoria profesional. Con el conocimiento de Azure Fundamentals, nuestra trayectoria podría seguir orientada a redes, por ejemplo. Con un diplomado de operaciones de redes, un asociado de redes virtuales de Azure y un micromaster en redes, una muy buena trayectoria. Otra trayectoria sería conocimiento básico de Azure Fundamentals, diplomado en operaciones de redes. La certificación CCNA de Cisco, que es una muy buena opción, y un asociado en redes virtuales sería otra trayectoria exclusiva de redes, por ejemplo. Azure Fundamentals con un diplomado en tecnología de la nube, un diplomado vocacional de operaciones de redes y un grado en asociado de redes virtuales con Azure. Otra trayectoria, un asociado en bases de datos con un diplomado vocacional en Cloud Professional y un micromaster en informática y análisis de datos. Una muy buena trayectoria, muy interesante. La otra sería un diplomado en Cybersecurity combinado con una certificación de Security Plus, por ejemplo, y un diplomado vocacional de InfoSec. Y por supuesto hay más trayectorias. Este es solo un ejemplo de lo que usted puede planear con su futuro. Muchas gracias.